ahora vamos a dar paso a la doctora Elena Gómez, que nos va a explicar cómo hacemos y cómo haremos el tratamiento de segunda o tercera línea en CBP. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la EH, al comité organizador y al doctor Genesca especialmente por invitarme a estar hoy aquí con una pregunta que es compleja. ¿Cómo hacemos y haremos el tratamiento de segunda línea en pacientes con CBP? Es un tema candente. Bueno, vamos a ver en los próximos minutos si llegamos a algunas conclusiones. Como todos ustedes saben, la colangitis biliar primaria es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción progresiva de los pequeños conductos biliares intrahepáticos. Afecta fundamentalmente a mujeres de mediana edad, con una prevalencia mayor norte-sur, y por su carácter progresivo puede evolucionar a una cirrosis hepática. La etiopatogenia de la enfermedad es compleja. Tenemos un paciente con factores genéticos, con una base autoinmune en la que un esposoma va a hacer que se desarrolle la enfermedad y aunque, como decía, es una enfermedad de origen autoinmune, clásicamente no ha respondido a las terapias inmunosupresoras y sí a la administración de ácidos biliares o de fármacos que van a activar factores de transcripción que son fundamentales para el metabolismo de estos ácidos biliares, como pueden ser los agonistas del receptor de proliferación de perisosomas, PPR en inglés, o el receptor fasenoide X, de los que iremos hablando a lo largo de esta charla. El tratamiento de la colangitis biliar primaria de primera línea es el ácido ursodesoxicólico. Esto lo sabemos desde hace décadas, es el tratamiento de primera elección. El ácido ursodesoxicólico fue durante mucho tiempo el único fármaco aprobado por agencias de medicamentos y en guía clínica. Sabemos que actúa a través del metabolismo de los ácidos biliares, pero también tiene cierto efecto citoprotector en los colangiocitos y efectos inmunomoduladores. Podemos decir que el tratamiento con ácido ursodesoxicólico marcó un hito en la historia de la enfermedad. Los primeros estudios no demostraban claramente una mejoría en la supervivencia con el tratamiento con urso, pero ya, por ejemplo, en esta cohorte internacional de más de 3.900 pacientes se demostró que el tratamiento con urso se asociaba a una mayor supervivencia libre de trasplante. También sabemos que es importante iniciar precozmente el tratamiento. Cuanto antes iniciamos el tratamiento, más probabilidad tienen nuestros pacientes de mejorar su supervivencia. Y, por supuesto, aunque no todos los pacientes van a responder, sabemos que los pacientes que tienen una respuesta inadecuada al urso van a tener menos supervivencia que los pacientes respondedores. Siempre es importante mantener el tratamiento, porque al final nuestros pacientes no respondedores van a tener mayor supervivencia que aquellos pacientes no tratados. Por todos estos motivos, en todas las guías clínicas, les pongo la guía europea como ejemplo, queda claro que cuando diagnosticamos a nuestro paciente debemos iniciar inmediatamente el tratamiento con urso. Es un tratamiento que debe mantenerse de forma crónica, debemos decirle al paciente que es crónico y, por supuesto, debemos reevaluar a nuestro paciente para saber si es respondedor a la terapia. ¿Cómo evaluamos la respuesta al urso? Bueno, la verdad es que hay muchísimos métodos, se han desarrollado diferentes tipos de variables, combinaciones de variables binarias, fundamentalmente basadas en la fosfatasa alcalina y en la bilirrubina, y también scores pronósticos. El Globe Score o el UK-PBC, que son scores que lo que hacen es que toman datos tanto prospectivos y retrospectivos de grandes cohortes de pacientes y establecemos un punto a partir del cual nuestro paciente va a tener un mejor o peor pronóstico. Utilicemos el método que utilicemos, aproximadamente un 40% de los pacientes no van a ser respondedores a urso. Clásicamente, en guía clínica, esta respuesta la debemos valorar a los 12 meses de tratamiento, pero ya sabemos, tenemos evidencia suficiente para saber que todos estos scores pronósticos también tienen un buen valor predictivo, tanto positivo como negativo, antes, a los 6 meses e incluso a los 3 meses ya nos pueden dar mucha información sobre el pronóstico del paciente. Como les decía, todos los métodos finalmente van a tener fundamentalmente dos marcadores subrogados de respuesta al urso, que son la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. De hecho, estos dos marcadores son considerados los marcadores clásicos para determinar cuáles son los pacientes que van a tener indicación de terapia de segunda línea. Este ha sido el planteamiento clásico, el paradigma que hemos utilizado hasta ahora: diagnosticar, tratar con urso,
reevaluar la respuesta del paciente y ahora que tenemos posibilidad de darles terapias de segunda línea, añadir otros tratamientos. Esta estrategia, bueno, ha sido segura, ha sido eficaz. En inglés no se me ha ocurrido una manera mejor de traducirla, es el wait to fail, porque realmente la limitación que tiene es que estamos probablemente pues dejando a muchos pacientes que tienen un peor pronóstico sin tratamiento o sin un tratamiento precoz. Por eso ahora por lo que abogamos es por una terapia dirigida al perfil del paciente. Es decir, tenemos que mejorar nuestra capacidad de estratificación del riesgo del paciente y ofrecerle, según esto, un tratamiento diferente. Todos sabemos que no todos los pacientes que diagnosticamos con CBP son iguales. Hay factores al diagnóstico que ya pueden establecer el pronóstico del paciente. Los pacientes con edad más joven, sexo femenino, que tengan masculino, que tengan alguna variante como los síndromes de overlap o las variantes ductopénicas, cuando están presentes determinados anticuerpos como el anti-SP100, todos estos pacientes van a tener un peor pronóstico, pero fundamentalmente son las alteraciones bioquímicas, de nuevo la fosfatasa alcalina y la bilirrubina al diagnóstico, así como el estadio histológico del paciente, las que nos van a determinar nuestro pronóstico. En este sentido, bueno, voy a pararme un poquito más en las alteraciones bioquímicas. Les quería hablar del UK Response Score, que es una escala que ha establecido el grupo italiano, pero que ya se ha implementado también y se ha validado en otras cohortes. Este score, la verdad es que tiene poca implementación en la clínica, pero se basa en los valores de fosfatasa alcalina antes de inicio de tratamiento, es decir, el diagnóstico, así como los cambios que ocurren desde que diagnosticamos al paciente hasta que iniciamos el tratamiento, los valores de bilirrubina, los valores de diferenciación, como digo, que son todos valores que están muy claramente relacionados con las lesiones histológicas y con el pronóstico a largo plazo. No podemos olvidar que el paciente que tiene una enfermedad hepática avanzada al diagnóstico, es decir, que tiene un estadio histológico más avanzado, lógicamente va a tener menos supervivencia. Pero como todos ya saben, a día de hoy la biopsia en la colangitis biliar primaria no es una prueba que requiramos en la mayor parte de los casos para hacer el diagnóstico y afortunadamente tenemos otras herramientas, que es la elastografía. Sabemos la relación entre la elastografía y el evento hepático, es decir, cuanto menos rigidez hepática tenemos, menos probabilidad de evento clínico. Y además, si somos capaces de combinar la elastografía con cualquiera de los otros factores pronósticos que tenemos, de las otras formas de respuesta, pues esta valoración pronóstica va a mejorar. O dicho de otra manera, cuando nuestro paciente tiene unos valores de FibroScan muy bajitos y además responde adecuadamente de forma bioquímica, va a tener mucho mejor pronóstico que el paciente que, por el contrario, tiene valores muy altos de FibroScan y además no responde la bioquímica. La otra ventaja que tenemos con la elastografía es que además no solo nos permite hacer una foto estática del paciente, sino que también conocer su evolución a lo largo del tiempo. Ya sabemos que cuando tenemos incrementos de más de 2,1 kilopascales al año, esto se va a asociar a un riesgo de descompensación de nuestros pacientes. Por lo tanto, en este paradigma que le comentábamos que debe ser cómo tratamos a nuestros pacientes a partir de ahora, ya tenemos nuevas formas de estratificación del riesgo y ahora lo que nos queda es saber qué terapias podemos utilizar en nuestros pacientes, qué terapias hemos utilizado hasta ahora, estamos utilizando y, por supuesto, utilizaremos en un futuro. Si preguntamos a las guías clínicas que actualmente están vigentes qué terapias tenemos para tratar a los pacientes con CBP, bueno, claramente están obsoletas. Necesitamos actualización de las guías clínicas. En guía clínica solo se nos habla del urso, se nos habla del ácido beticólico, del Ocaliva, que hablaremos un poquito más tarde, como únicas terapias que están en guía para estos pacientes y no se recomienda ninguna otra terapia fuera de estas dos que comento. Pero sabemos que hay más opciones, sabemos que hay opciones que estaban viniendo pero que ya han llegado, de las que seguro hablaremos mucho en este congreso, y bueno, opciones que todavía están en fases de ensayo clínico. Entonces, vamos a repasar un poquito someramente pues, cada una de ellas. Para empezar, hablaré del ácido beticólico, el OCA. Es el primer fármaco que se introduce en guía clínica como tratamiento de segunda línea
Y esto se hace tras un estudio, el estudio POISE, que es un ensayo clínico doble ciego, randomizado, en los que se administraba a los pacientes o bien placebo o bien una dosis de 5 o 10 miligramos de OCA, y se medían los criterios de respuesta por lo que se han llamado criterios POISE. Es decir, alcanzar niveles de fosfatasa alcalina menores de 1,67, el límite de la normalidad, bilirrubina normal y descenso de más del 15% de la fosfatasa alcalina. Y la verdad es que los resultados del estudio POISE fueron tan abrumadores, casi un 50% de los pacientes a los que se les administraba OCA conseguían estos criterios de respuesta, que esto llevó a que, como hemos dicho, se aprobara y se incluyera en guía clínica. Posteriormente, este es un estudio post-hoc de todos los análisis internacionales que se han hecho del OCA, estos resultados se han demostrado, han continuado vigentes, digamos que seguimos sabiendo que OCA consigue en un alto porcentaje de pacientes estos criterios de respuesta POISE, y además también tenemos estudios en los que se ha demostrado que probablemente por su carácter antiinflamatorio va a conseguir reducir cifras de transaminasas, me refiero a ST y a LT, también va a conseguir mejoría histológica en nuestros pacientes y, lo que es más importante, se ha logrado demostrar que puede mejorar la supervivencia libre de trasplante. Y cuando todo esto lo vemos en vida real, ¿qué es lo que ocurre? Porque al final la práctica clínica creo que es lo más importante. Pues en los estudios de vida real vimos un poquito lo mismo. Teníamos ya pacientes que no eran esos pacientes que se veían en los ensayos clínicos, también tratábamos a pacientes con enfermedad hepática avanzada y veíamos que tienen altas tasas de respuesta, que va acumulándose a lo largo del tiempo, eso sí, respuestas más bajas en pacientes con cirrosis que en pacientes sin cirrosis. Este tratamiento también tenía un efecto beneficioso sobre los scores pronósticos de los que hemos hablado antes. Y en cuanto a la incidencia de efectos adversos, pues ya saben que fundamentalmente el Ocaliva tenía el efecto adverso del prurito, pero la verdad es que no nos hacía discontinuar a muchos pacientes o en un alto porcentaje, y también el riesgo de descompensación en la cirrosis hepática. Como les decía, vinieron más estudios en los que se demostraba que podía mejorar la supervivencia libre de trasplante. Este es un estudio de Murillo, en el que a través de variables macheadas se vio que la supervivencia de los pacientes que ya llevaban un tiempo en esta cohorte POISE, en esta cohorte de tratamiento con OCA, era mayor que la supervivencia de los pacientes del Global PBC o del UK PBC. Y todo parecía que iba muy bien hasta que en el año 2021 pues aparece un comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos, en los que se nos advierte de que no puede utilizarse el Ocaliva en pacientes con cirrosis avanzada. Bueno, esto es cierto con ciertos matices, porque también en estudios en vida real hemos visto que sí que tratábamos a pacientes con hepatopatía avanzada, pero que factores de riesgo para que sufrieran una descompensación es que tuvieran hipertensión portal clínicamente significativa, niveles de bilirrubina por encima de 1,4 o que hubieran tenido episodios de descompensación previa. Y bueno, pues la última escalón que ha surgido para el tratamiento con el OCA es la revocación de su autorización en Europa. Como saben, la EMA el año pasado consideró revocar este tratamiento. Nuestra sociedad hizo un comunicado incluso de posicionamiento en conjunto con las asociaciones de pacientes, en contra de esta decisión. Y bueno, ¿por qué hay una distinta perspectiva del tratamiento con OCA respecto de la EMA y de la FDA? Muy resumido y muy simplificado, pues podemos decir que la FDA básicamente está basando el tratamiento o la aprobación del OCA en los resultados del estudio HEPATIC, el HEPATIC Heroes, que es un estudio que lo que ve resultados en vida real, que efectivamente siguen demostrando la eficacia y la eficiencia del OCA, mientras que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, se ha basado en los resultados del estudio COBAL, que es un ensayo clínico aleatorizado en el que
no se pudieron incluir todos los pacientes que se requerían, primero porque muchos de los pacientes tenían una enfermedad hepática avanzada y esto ya se había establecido que eran pacientes a los que estaba contraindicado el medicamento, y segundo porque era un estudio que se hacía frente a placebo y lógicamente ya teníamos fármacos en el mercado que eran eficaces y por lo tanto muchos de los pacientes finalmente no entraron en este estudio. En guía clínica, como digo, hay que actualizarlas, sigue apareciendo como el único tratamiento para la CVP y después nos hablan de otros tratamientos que están fuera de guía, fuera de indicación y en este caso fundamentalmente de los fibratos. El uso de los fibratos y su eficacia en la CVP es conocida desde hace muchos años, también sabemos que tiene efectos positivos, pero no es hasta el año 2018 en el que se hace un primer ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, es el ensayo Bezzurso, en el que se demostró una eficacia de este tratamiento, conseguía disminuir los niveles de fosfatasa alcalina, de bilirrubina y también los niveles de elasticidad hepática y fundamentalmente quería señalar el porcentaje de pacientes que alcanzan respuesta bioquímica completa y esto es importante señalarlo. Para el estudio Bezzurso, los pacientes conseguían respuesta cuando normalizaban todos los valores bioquímicos, es decir, hablamos de normalización de fosfatasa alcalina, de GGT y de todos los valores bioquímicos. A pesar de los buenos datos del Bezzurso y de otros estudios que también han estudiado el tratamiento con fibratos en la CVP, lo cierto es que no está incluido en ninguna guía clínica, sigue fuera de indicación. Se ha reprochado a los fibratos que no han conseguido demostrar claramente mejorías en la supervivencia. Esto probablemente en una enfermedad como la CVP, cuya incidencia y prevalencia es muy bajita, tiene cierta lógica. Necesitamos hacer ensayos que son a largo plazo durante mucho tiempo y que probablemente pues, no sean del todo éticos. Y a día de hoy, como decía, los fibratos siguen estando fuera de guía. Y a lo siguiente que nos abocaban los guías eran a pacientes en ensayos clínicos. Pero si tenemos dos fármacos que funcionan y que tienen dos mecanismos diferentes, pues lo lógico es pensar que si utilizamos los dos fármacos de forma conjunta vamos a mejorar la respuesta en muchos de nuestros pacientes. Y esto es lo que hicimos con la triple terapia. Es decir, tratamos a los pacientes con OCA y con fibratos. Y lo que veíamos es que la respuesta a todos los niveles, tanto disminución de los niveles de los parámetros bioquímicos como también en datos de respuesta de remisión bioquímica y de respuesta completa, eran mucho mejores en los pacientes que recibían triple terapia frente a los pacientes que recibían solamente urso y uno de los dos fármacos. Y como les decía, pues lo siguiente eran ya los ensayos clínicos. Y esto ya es un presente. Estoy segura que a lo largo de este congreso vamos a oír hablar muchos de estos nuevos fármacos. Son los agonistas PPAR, Seladelpar y el Adafibranor. Han sido aprobados por las agencias del medicamento. Básicamente los resultados son a partir de dos ensayos clínicos muy parecidos en su forma de realización. El objetivo primario de los dos ensayos era la disminución de la fosfatasa alcalina, menos de 1,67 veces el límite de la normalidad, con una reducción del 15% y bilirrubina normal, es decir, los llamados criterios POIS, y también se establecieron como criterios secundarios la normalización de la fosfatasa alcalina y los cambios en la escala del prurito. En estas diapositivas les pongo comparativamente cómo ambos fármacos sí han conseguido una respuesta bioquímica en un porcentaje importante de pacientes y también normalización de la fosfatasa alcalina, que además estos cambios se van a ir manteniendo en el tiempo. Y lo que también es importante y debemos reseñar es que fundamentalmente en el Seladelpar se ha visto que existían cambios en las escalas numéricas de prurito, conseguía bajar el prurito de nuestros pacientes de una forma significativa, significación que no llegó a alcanzar en este primer estudio el Elafibranor. Incidencias de efectos adversos tolerables, ningún efecto adverso que debamos señalar para que nuestros pacientes salieran de estos estudios. Y la cuestión es si ahora mismo y a día de hoy tenemos datos objetivos para comparar todos estos fármacos. Yo diría que no.
Diría que no, porque bueno, únicamente tenemos, por ejemplo, este metaanálisis, que es un metaanálisis network, en el que se incluyeron tres estudios, obeticólico frente a placebo, seladelpar frente a placebo y el afibranor frente a placebo, en el que parece que hay una ventaja ligera del afibranor en cuanto a mejoría de respuesta bioquímica y una ventaja de seladelpar en cuanto a disminución del prurito. Bueno, esto es el arsenal terapéutico que tenemos a día de hoy. Probablemente todos los fármacos tienen sus pros y sus contras. Utilizar uno u otro creo que tiene mucho que ver con la experiencia clínica que tengamos, con lo cómodo que nos sintamos utilizando fármacos que están fuera de guía o de indicación y, lógicamente, pues necesitamos más datos, más información acerca de los nuevos fármacos. Eficacia, seguridad, cómo podemos administrar estos fármacos en pacientes especiales, con overlap, con enfermedades avanzadas, etcétera. Por lo tanto, en este nuevo paradigma vamos a tener un objetivo mucho más ambicioso, podemos estimar mejor el riesgo del paciente, podemos lograr su normalización bioquímica, incluso, ¿por qué no?, resolver la ductopenia y la fibrosis, evitar el trasplante hepático, que ese debería ser nuestro objetivo en los pacientes con enfermedad hepática avanzada, y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Y en este sentido, dejo para lo último, pero no porque se nos deba olvidar, cómo necesitamos también tratar los síntomas de los pacientes con CVP. Los pacientes con CVP también tienen otras enfermedades. Debemos tratar el síndrome seco, debemos tratar la osteoporosis, los déficits de vitaminas y, fundamentalmente, debemos ser muy conscientes de que hay síntomas que van a afectar profundamente a la calidad de vida de nuestros pacientes. Básicamente, la astenia y el prurito. A día de hoy no hay ningún fármaco que esté aprobado para el tratamiento de la astenia, pero sí quería comentarles cómo está cambiando el panorama del prurito. Este es el estudio FITS, es un estudio en el que se ha administrado bezafibrato a pacientes no solo con colangitis biliar primaria, sino a pacientes con enfermedades coleséxicas, en las que se ha visto cómo el bezafibrato frente a placebo consigue una importante mejoría de la respuesta y, por lo tanto, creo que el bezafibrato va a modificar esta escala clásica del tratamiento prurito, que es la que tenemos en las guías. Incluso en ocasiones se debate sobre tiene que ser de primera o de segunda línea, teniendo en cuenta, por ejemplo, la mala tolerancia de la colestiramina. Y, por supuesto, aquí pues no sabemos qué papel van a jugar los nuevos fármacos y tampoco si esto va a determinar que tengamos menos pacientes con prurito intratable, en los que tenemos terapias experimentales y también los nuevos IBAT que van a tratar el prurito. Para finalizar, les diría que creo que el tratamiento de segunda y tercera línea en CVP lo vamos a hacer con un enfoque más personalizado y más proactivo, que necesitaremos modelos predictivos, uso de tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, pero sobre todo seguir colaborando entre nosotros. En este momento quisiera darle las gracias a la doctora Londoño, que es cabeza visible del registro COLAI, y también al doctor Conrado Fernández, que ha liderado muchas de las propuestas y de los estudios que aquí han visto en esta exposición. Y sí que tenemos, creo yo, una responsabilidad, que es elegir cuál es el mejor fármaco para nuestros pacientes. Y esto lo deberemos basar, como siempre, en criterios de eficacia, de seguridad y, por supuesto, de coste. La cuestión será dar siempre el mejor fármaco en el correcto momento al paciente más correcto. Y muchas gracias.